Ampliarnos el tema de estas leyes de desarrollo energético, bueno, pues le doy la más cordial bienvenida al profesor Ángel Valderas, experto en energía. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Informe Capital. Estimado Alejandro, pues muchos saludos desde Querétaro a la Ciudad de México. Y pues aquí, efectivamente, Igor, es que es el nombre que aparece ahí. Nuestro Alejandro, productor, Igor. este Adelante, es es lo mismo. esto que vimos hoy es también el resultado natural de una reforma constitucional. Hay que recordar que el 9 de octubre fue aprobada por la Cámara de Diputados la reforma constitucional del sector energético, el 17 de octubre la aprobó el Senado y para el 29 de octubre del año pasado ya había sido aprobada por 22 congresos estatales. Como todas las reformas constitucionales, ¿qué sigue? No basta, una reforma constitucional sin reglamentación secundaria es letra muerta, porque no se puede aplicar. Entonces, justamente como en el resumen que presentaban hoy, Claro. primero está la reforma constitucional que garantiza una planeación vinculante, pero ojo, controlada por el Estado. La desaparición de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos forma parte de estos organismos prácticamente supranacionales, neoliberales, que estaban por encima del Estado mexicano. El fortalecimiento de Pemex y de Comisión Federal se deriva de que regresan al concepto de empresas públicas del Estado. No son consideradas monopolio y tienen prevalencia. Son empresas del Estado mexicano que no tienen fines de lucro. Estas leyes tienen que armonizar estos aspectos centrales de la reforma energética, de garantizar eficiencia energética, confiabilidad. Ya viste hoy el gran apagón en Chile, donde prácticamente el 99% del país se paralizó. Y Claro. bueno, los famosos apagones. Por otro lado, la reforma constitucional empuja a un mayor uso de energías renovables para prepararnos a la transición energética necesaria en este país, porque los hidrocarburos es un recurso no renovable. Por otro lado, también la reforma constitucional busca estabilizar la producción del petróleo y de petrolíferos y avanzar en la autosuficiencia de combustibles. Todo esto se deriva en soberanía energética. Entonces, lo que estamos viendo hoy en el Senado, en las comisiones que aprobaron, es esta armonización de las leyes secundarias. Fueron 11 leyes, y bueno, fue aprobada ayer por las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos. Entonces, vamos en la dirección adecuada de que las leyes secundarias den aplicación a la importantísima reforma constitucional aprobada en octubre del año pasado. Claro, profesor, y justamente con todas estas leyes secundarias, pues se da, digamos, para atrás o se revierten, más bien dicho, las reformas que pretendía imponer Enrique Peña Nieto por ahí del 2013, en donde pues se quería privatizar totalmente lo que es Pemex y CFE. Mira, a final de cuentas, el abandono de las refinerías en Pemex y el abandono de las instalaciones de Comisión Federal tenía un objetivo muy claro en 2013. Íbamos hacia la privatización Ok, total de nuestro sector energético para ser entregado a grandes transnacionales extranjeras, como es el caso de las gasolineras. Entregaron un tercio de las gasolineras a empresas privadas, muchas de las cuales son transnacionales extranjeras. Entonces se estaba preparando. Esta reforma, si te das cuenta, Alejandro, no lo acaba de decir ahorita Itzel Castillo, la presidenta de la Comisión de Energía del Senado, no revierte totalmente, pero sí revierte partes incluso que vienen previas a la reforma de 2013, porque la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos vienen antes. Entonces, queda, por ejemplo, pendiente la cuestión de la energía eléctrica,
porque en el año 2000 el Estado mexicano generaba el 100% de la energía eléctrica y hoy se reduce a un 54%. Pero ese 54, con la Constitución y con las leyes secundarias, garantiza que sea el Estado mexicano quien lleve a cabo la planeación estratégica y la soberanía energética, porque de otra manera el Estado no puede garantizar tarifas adecuadas, no puede garantizar confiabilidad en el sistema eléctrico nacional y tampoco puede garantizar la autosuficiencia en la producción de combustibles. Profesor, y ahorita que comentó y a colación de esto de la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ahí Ricardo Anaya decía que esto viola justamente las leyes, justamente viola lo que es el TEMEC. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, Ricardo Anaya, hay que recordarlo, fue presidente del PAN, se manejó con cuestiones oscuras, estuvo prófugo en los Estados Unidos, no sabe nada del sector energético, su campaña de 2018 parecía un coche de vendedor de coches eléctricos, y pues no tiene ni la mínima idea, porque pareciera ser que, no pareciera ser, es un dato de hecho que dirigentes panistas están más preocupados por servir a intereses extranjeros que servir a la patria. Hay que recordar que la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se convirtieron en un obstáculo para la soberanía energética, para el desarrollo nacional y para los intereses nacionales. Se dedicaron a obstaculizar las políticas nacionalistas del primer sexenio de la 4T. Y por otro lado, Alejandro, redundaban en tareas que le correspondían a la Secretaría de Energía. Es verdaderamente absurdo el poder que se les dio a estos órganos que nadie eligió por encima de la Secretaría de Energía. Ahora, las funciones de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos van a seguir, pero para eso se crea la Comisión Nacional de Energía. ¿Dependiente de quién? De la Secretaría de Energía. Las decisiones sobre energéticos en Alemania, en España, en Italia, en Francia, las toma el Estado. Bueno, pues en México la desaparición de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es lo que se hace en muchas otras partes del mundo. Es el Estado el que tiene que decidir la política energética de un país. Claro, ahora con esta aprobación de las leyes secundarias, profesor, ¿a qué se le está poniendo totalmente fin? Es decir, ¿podría ponerse fin a las subsidiarias, a la inversión privada? No, fíjate que es interesante porque la doctora Claudia Sheinbaum ha señalado que la reforma energética iba a seguir permitiendo la participación de privados, pero ojo, las leyes secundarias establecen reglas claras, nuevos mecanismos y parar el abuso que, por ejemplo, se tenía en la transmisión de energía eléctrica, porque los privados generan energía eléctrica, pero nunca construyeron una infraestructura de transmisión ni de distribución. Utilizaban la red y utilizan todavía la red de distribución de Comisión Federal de Electricidad, pero sin pagar precios justos. Entonces, creo que con las leyes secundarias, con la reforma constitucional es el espíritu, pero ya con las leyes secundarias se paran los abusos y la simulación en la participación de los privados. Por ejemplo, la gran simulación del llamado autoabasto, que en realidad era una verdadera simulación porque tú no generabas energía eléctrica, pero te asociabas con un generador, pagabas un peso, te convertías en socio y entonces ya tú eras de autoabasto y ya no comprabas electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Eso se acabó. Se acabó el abuso, sigue la participación de privados, pero con rectoría del Estado. Una rectoría que nunca se debió haber perdido. Ahora, son trascendentales estas leyes secundarias. Con esto, ¿hacia dónde va nuestro país? ¿Hacia dónde vamos dirigidos? Mira, una de las grandes cosas es que vamos directamente a una transición energética que se debe de hacer sí o sí, pero basándonos
en la riqueza que todavía nos queda del petróleo para financiar nuestros combustibles, para financiar la transición a largo plazo. Por eso es importante el uso de biocombustibles, la geotermia, el uso de energía eólica, energía fotovoltaica, porque, Alejandro, esto va asociado con los proyectos, por ejemplo, del Plan México y con los proyectos de infraestructura, con el Plan Sonora. Okay. O sea, esto es una visión integral de desarrollo del sector energético. Entonces, vamos a un sector energético más robusto, con rectoría del Estado, hacia la transición energética y con la utilización de una matriz energética variada que nos haga menos débiles ante depender de un solo tipo de combustibles. El 60% de la energía eléctrica que se genera en México proviene del gas natural. Entonces, eso también es una debilidad porque desde Zedillo y con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, perdimos soberanía en gas natural. Entonces, vamos hacia ese sector más robusto que va íntimamente ligado de una visión integral de país. Claro, y sin duda alguna el sector energético y bueno, pues nuestra soberanía nacional pues se va apuntalando todavía mucho más. Pues muchas gracias, profesor Valderas, por sus palabras y bueno, pues lo estaremos viendo próximamente por acá porque este tema todavía va a dar mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, le mando un abrazo. Así es, Alejandro, saludos cordiales a ti y a tu público. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esta información vamos rápido.